a todos, gracias por estar aquí. Y a doña Belinda Palacios, la editora de la historia de Huérfano, que acaba de llegar de Ginebra. Para la Casa de América es un verdadero motivo de alegría el poder acoger en nuestra sede la presentación de un libro tan relevante como este de Andrés de León, La historia del huérfano. Se trata, si ustedes han tenido ya noticia de esta novela, de un texto único, ya que es una obra de ficción que transcurre en muy buena parte en América, en los antiguos virreinatos españoles, lo cual es, creo yo, una gran novedad, porque hay muy pocos textos, yo creo, del Siglo de Oro que transcurran en América. Hay, por supuesto, crónicas, hay poesías, dramas, pero no hay tantas novelas que estén tan bien ambientadas como esta y que reflejen la realidad cotidiana de esa parte fundamental que era entonces de los reinos dependientes de la monarquía hispánica. Además, yo creo que es un recorrido entrañable, muy disperso, como dice la editora, porque a veces efectivamente el autor cabalga en digresiones más que en contenidos, pero entrañable y muy interesante, de todos los territorios que entonces estaban vinculados a España. A mí, leyendo la novela, recordaba lo que decía Benedetto Croce de cómo Italia en aquellos tiempos era una parte fundamental también de España, aunque hayamos perdido esa conexión ya histórica con Italia. Entonces un viajante iba por aquellos condados o aquellos territorios italianos sintiéndose totalmente en casa, como lo iba, por supuesto, por el virreinato de Nueva España o por Perú. Yo no quería nada más que dar sinceramente las gracias a la Fundación José Antonio de Castro por haber venido una vez más a la Casa de América. Recordarles que, como decíamos antes, que esta es su casa, que ojalá que sigan en este empeño por recuperar textos y editar textos vinculados con América o sobre autores nacidos allá o nacidos acá que escribieron sobre América. Agradecerles esta enorme labor que ha desempeñado siempre la Fundación, una labor altruista, a veces solitaria, pero creo que muy reconocida por los que amamos la literatura en español. Y, por supuesto, también dar la enhorabuena a Belinda Palacios por la magnífica edición que ha hecho de este texto, que, bueno, extrañamente ha estado allí guardado en la Hispanic Society durante años y que, por fin, una fundación como la de ustedes se ha atrevido a publicar. Así que, sin más, les doy a todos una vez más la bienvenida y le paso la palabra a don Darío Villanueva. Cuando quieras, Darío. Ay, perdón, tienes razón. Primero va a don Juan Manuel Urgoite. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de América, en la persona de su director general, Santiago Miralles, que ha tenido el olfato, el interés de ponerse en contacto con nosotros para decirnos: este libro vale la pena que lo presentemos de una manera más pública. No es que vaya a pasar desapercibido, pero vamos a darle el realce que se merece. Un libro realmente original, un libro que no se ha podido leer hasta ahora, salvo los pocos investigadores como Belinda, que han tenido la oportunidad de trabajar sobre el manuscrito de la antigua biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros y hoy día de la Hispanic Society. Muchas gracias, Santiago. Y decía Santiago ahora que trabajamos a veces en solitario, pero con la mejor compañía que se puede tener, que es la de los grandes libros de la literatura y del pensamiento español. Yo aprovecho para hacer un poco de propaganda de la Fundación, muy corta, muy ligero. Cumple 25 años de publicación este año. Empezó en octubre de hace 25 años, luego del 3, y publicamos las obras completas de Cervantes, que algún personaje oficial, recordará a Santiago porque fuimos juntos a presentarlo, le parecía una obviedad, pero no había leído un artículo que recordaréis muchos de vosotros, que se tituló Buscando desesperadamente a Cervantes. Hubo un congreso, Darío, de hispanistas y de cervantinos en Madrid, y quiso regalar las obras completas de Cervantes. No hubo manera de encontrarlas. Bueno, fuimos a suplir esa laguna
Y a partir de ahí, al día de hoy, pues hemos publicado alrededor de 270 volúmenes, que son con mucho más de 1000 obras, y tenemos todavía un campo para trabajar enorme. Esta actividad mantiene absolutamente joven, porque quien la dirige, que es Santiago Rodríguez de Ballester, goza de una eterna juventud. Yo creo que ha leído en alguno de los libros que no nos ha dejado publicar algún bebedizo misterioso para mantenerse en esa actividad y en esa excelente salud mental y física. Aprovecho para dar las gracias a todos los componentes de la Fundación José Antonio de Castro por su trabajo, su dedicación y sobre todo por su entusiasmo y alegría en lo que hacemos. Muchas gracias, Darío, por tu presencia y por el regalo que nos haces. Siempre tus intervenciones, aparte de llenas de ciencia y llenas de buen pensar, son siempre atractivas, llenas de anécdotas interesantes y siempre descubren mundos. Estaba acordándome al leer la historia del náufrago del que tú me recomendaste, de Irving Leonard, los libros de los conquistadores españoles, una auténtica maravilla, dificilísimo encontrar, pero Darío tuvo la oportunidad de tenerlo y me lo regaló, un libro verdaderamente espectacular. Y Belinda, enhorabuena, te agradecemos el trabajo magnífico que has hecho. Belinda, como ven ustedes, es una profesora muy joven, pero lleva ya 8 años en la Universidad de Ginebra y ha desentrañado y ha hecho su tesis doctoral sobre el manuscrito de esta obra, y no había, evidentemente, mejor persona, imposible encontrarla, capaz de llevar adelante la presentación, el estudio y todo el encaje de la historia del náufrago, cosa que ha hecho admirablemente a nuestro modo de ver. Y por otro lado tenemos también, hombre, una pequeña satisfacción. Nosotros no hacemos las cosas desde un punto de vista mercantilista, pero de vez en cuando el mercantilismo también nos gusta. Y resulta que esta obra ha tenido una acogida verdaderamente excepcional. Ha contribuido un poco a algún ambiente de artículos. Yo creo que el desencadenante fue Félix de Azúa, probablemente fue el primero en el tiempo, lo recogió el Manchester, Guardian, etcétera, etcétera. Sea eso o sea el interés de una obra que se publica por primera vez, y es la segunda que publica la Biblioteca Castro, la primera fue la General Historia de Alfonso X el Sabio. El hecho es que ha tenido un éxito, no se puede decir inesperado ante obras de esta calidad, pero sí un éxito con el que no contábamos de una manera tan rápida, porque se ha consumido la primera tirada pues en 3 meses, 4 meses, una cosa de este tipo. Bueno, ya no hago más publicidad, tengo que dar las gracias a todos y al anfitrión por su cariñosa y espléndida y preciosa hospitalidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y ahora tiene la palabra don Darío Villanueva. Si tú puedes presumir de haber cumplido 25 años, también la Casa de América los celebró el año pasado 25 años, pero creo que al lado de la Real Academia más vale que nos escondamos porque ellos tienen que presumir de un poco más de longevidad. Adelante, don Darío. Bueno, probablemente la otra persona que ha cumplido 25 años es Belinda, como se puede comprobar, ¿no? Ninguno de nosotros puede reclamar esa virtud, ¿no? Esa virtud de la juventud que, según una definición maleva, es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Yo no me voy a morder la lengua en cantar las alabanzas de este libro que presentamos, aunque pueda ser indecoroso, siendo como soy desde hace aproximadamente 15 años el director académico de la Biblioteca Castro. Posición en la que, gracias a la generosidad de Juan Manuel Urgoiti y del patronato, estuve inmediatamente después del fallecimiento de quien puso en marcha desde el punto de vista intelectual y académico la colección, el recordado siempre amigo y colega Domingo Indurain. Quizás sería prudente y decoroso que yo no exagerara
en las virtudes que tiene este libro, esta publicación, por esa razón de mi compromiso a lo largo de todo este tiempo con la Biblioteca Castro. Pero hoy voy a prescindir de esas reservas mentales porque la ocasión así lo merece. Las editoriales publican inéditos, también publican libros que ya se han publicado previamente, sobre todo cuando han tenido éxito, pero lo normal es que los autores envíen sus originales a una editorial, que en la editorial un comité de lectura los lea, emita un dictamen. Últimamente también se hacen muchos números, creo yo, antes de publicar un libro, es decir, la parte comercial pesa considerablemente y si todo sale bien, finalmente ese inédito se convierte en un libro. Pero no sé si habrá muchas editoriales en el mundo que hayan publicado ya al menos 2 originales, 2 manuscritos, uno procedente del siglo XIII y otro procedente de 1621. Ya lo ha dicho Juan Manuel Goiti. Lo primero sucedió con la General Historia de Alfonso X el Sabio. Aquello fue una proeza cultural, editorial, intelectual, que solo por sí misma justificaría el buen nombre y la existencia de la Fundación José Antonio de Castro, porque fue la Fundación la que proveyó de los recursos necesarios a un equipo de filólogos muy rigurosos para que acabaran editando en 10 tomos cumplidos la obra del rey sabio, que nunca antes había visto la luz al completo, toda perfecta y reunida. Eso es un hito en la historia de nuestra cultura. Tardamos un poco, pero finalmente lo hicimos. Fueron 7 siglos de espera, pero mereció la pena. Y algo parecido ocurre ahora con el libro que estamos presentando, un manuscrito de 1621 que existía en el conocimiento de los eruditos por varias vías. En la biblioteca de la Academia de la Historia hay un resumen de este libro del huérfano. Y luego en la colección de manuscritos de obras poéticas en castellano de los siglos XV, XVI y XVII que preparó el académico Antonio Rodríguez Moñino y su esposa, la bibliotecaria María Brey Mariño, allí está igualmente reseñado el manuscrito de este libro atribuido a Andrés de León, que no es exactamente el nombre de su autor, tal y como Belinda nos ha demostrado. Yo tuve conocimiento de la existencia de este manuscrito inédito que acabó en la Hispanic Society. Huntington, en fin, fue un buscador de las joyas de nuestro país, tanto en el arte popular como en el arte culto, la pintura, la orfebrería, por supuesto también la literatura, y finalmente este manuscrito terminó allá, donde se ha conservado hasta hoy, pero yo he de confesarles que tuve noticia de él a través de un admirado amigo, Luis Íñigo Madrigal, medio español, medio chileno, que fue catedrático en la Universidad de Leiden, donde yo lo conocí en Holanda, y luego posteriormente en la Universidad de Ginebra. Él me habló de la existencia de este libro, incluso llegó a publicar un artículo sobre él, y en consecuencia, cuando Santiago Rodríguez Ballester hace ya unos años me pidió ideas para continuar avanzando en la publicación de textos relacionados con América, que es algo absolutamente fundamental para cualquier proyecto cultural que nazca en España. Nosotros no podemos olvidar lo que representamos en la historia de la humanidad, con el papel que jugamos en el descubrimiento del Nuevo Mundo y las consecuencias, por supuesto, a veces traumáticas, pero generalmente fecundas, que ello representó. De manera que en la Biblioteca Castro se ha cuidado muy mucho incluir textos fundamentales de esa tradición literaria en español, pero procedente o relacionada con América. Y así tenemos a Bernal Díaz del Castillo, que es una obra monumental, tenemos también al Inca Garcilaso, tenemos ahora en marcha, prevista precisamente a cargo de Luis
Íñigo Madrigal la edición de la Araucana, de Alonso de Ercilla, y en esa serie de textos que incluyen los textos de Cristóbal Colón y otras crónicas de Indias, aparece ahora El huérfano, este inédito de 1621, que es un texto auténticamente singular que viene a llenar un vacío, de manera que el éxito que ha obtenido no me extraña en absoluto, tanto entre los lectores que simplemente buscan una lectura sin pretensiones eruditas, como también entre los estudiosos de la literatura. La semana pasada tuve una enorme satisfacción al entregarle un ejemplar en la Academia el jueves, el día de nuestras reuniones, a Mario Vargas Llosa. Ya se pueden imaginar ustedes que a Mario Vargas Llosa, que estudió la novela de caballerías, que escribió páginas excelentes sobre el Quijote, encontrarse con un texto de ficción escrito en español en 1621, en donde Perú tiene una presencia tan considerable como tiene aquí, esto para Mario ha significado realmente un descubrimiento como para todos nosotros. Lo que pasa es que los descubrimientos de un cerebro como el de Mario Vargas Llosa dan de sí mucha más rentabilidad del descubrimiento que yo mismo haya podido hacer. Igualmente se ha mencionado aquí a otro académico, que es Félix de Azúa. Félix de Azúa, en su columna semanal del diario El País, no es la primera vez que habla de la Biblioteca Castro, pero en este caso estoy convencido que contribuyó a que empezara a funcionar la cadena del boca a boca, que ha hecho que, sorprendentemente quizás, este libro haya tenido una circulación inmediata. Es cierto que las tiradas de la Biblioteca Castro prudentemente no son tiradas millonarias, pero no cabe duda de que esto es un éxito considerable, y la reedición inminente de este libro así lo acredita. La obra es verdaderamente extraordinaria en lo que se refiere a su forma y también a su contenido, porque viene a llenar un vacío. Echamos desde siempre en falta la existencia de una literatura de ficción centrada en la América hispana, en el periodo de la colonia. Es cierto que hubo una prohibición de exportar libros de ficción a América por razones morales. Se consideraba que los libros de ficción inoculaban un veneno especial en lo que Santa Teresa llamaba la loca de la casa, es decir, la imaginación, una facultad que permite, si se desboca, pecar sin que nadie se dé cuenta de que se está pecando, ¿no? Y así, efectivamente, el nacimiento de la novela escrita en español en América está íntimamente relacionada con el proceso de las independencias en el siglo XIX, como si hubiera una especie de nihil obstant definitivo que impidiera que los escritores americanos se dedicaran a ello. Sí, escribían poesía. En cuanto al teatro, muchas veces lo hacían viniendo a España, como es el caso de Juan Ruiz de Alarcón, pero no hay novela, no hay narrativa de la época precisamente por esta razón. Cuando Mateo Alemán emigró a México, Cervantes también quiso emigrar y el Consejo de Indias le negó el permiso, pero cuando Mateo Alemán, que tuvo más suerte, llegó a México, las autoridades le requisaron de su equipaje un ejemplar precisamente del Lazarillo de Tormes, porque era una obra, aparte de que estaba ya en el índice de libros prohibidos, era una obra de ficción y se quería evitar la contaminación allá. Y sin embargo, este libro rompe con esos tabúes y construye una ficción a partir de la biografía de un personaje. No es una auténtica autobiografía, porque la autobiografía tiene unas reglas muy estrictas. Un texto es autobiográfico si el que narra es el mismo que ha vivido, ¿no? Por lo tanto, se funde el papel de narrador con el papel de protagonista. Aquí no, aquí se cuenta la historia de un personaje innominado, conocido exclusivamente como el huérfano, y además, curiosamente, no se cuenta a distancia en tercera persona, sino que hay una primera persona presente a lo largo de todo el texto
que podemos identificar con el narrador o el compilador de los avatares y de los acontecimientos vitales del huérfano. Esto, en algún caso, los teóricos de la literatura llaman autobiografía per interposita persona. Efectivamente, se cuenta la vida de un personaje, pero es otro el que la cuenta desde la primera persona, lo que significa que cuenta lo que sabe o lo que inventa, lo que quiere contar y de la manera en que quiere dejar el perfil y la figura del protagonista sobre el que está relatando. Es una composición narrativa muy interesante en este sentido, pero lo que es indudable es que este autor implícito en el texto reivindica una continuidad para lo que escribe que nace con la narrativa española inmediatamente anterior, singularmente la picaresca y Miguel de Cervantes. Por lo tanto, hay en él la conciencia de que está continuando en esa línea de narratividad, de escritura novelística. De la picaresca cita el pícaro por antonomasia, que en la España de la época era la vida del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Y también cita a Cervantes, al que en algún momento parafrasea, concretamente cuando habla de las armas y de las letras, que es uno de los famosos discursos de Don Quijote en la inmortal novela del Manco de Lepanto. Lo interesante, creo yo, aparte de lo dicho, aquí es que en este libro está presente América, no solo la América Central, no solo Perú y el Ecuador, sino también Venezuela. El protagonista viaja primero desde su Granada natal a Callao y luego va cambiando de ubicación con todas las peripecias de una historia peregrina. Este adjetivo lo utiliza también el narrador y es un adjetivo muy cervantino. Peregrino significa lo insólito, significa lo poco común, lo poco corriente. Y ese era el territorio de América para los españoles de la época. Lo que recordaba Juan Manuel Urgoiti, ese libro de Irving Leonard, Los libros del conquistador se titula, es interesantísimo porque él sostiene la tesis de que cuando los españoles llegamos a América nos encontramos con un mundo tan desbordante, tan insólito, tan peregrino, que la única manera de interpretarlo era a la luz de la literatura fantástica que ellos llevaban en su morral, que eran los libros de caballerías. Libros de caballerías en donde ocurrían cosas muy extrañas. Por ejemplo, había una princesa de una tez tan blanca, lo cual era signo de enorme belleza entonces, que cuando bebía vino tinto se seguía el tránsito del líquido por su cuello y por su pecho, ¿no? Pero pues esa es la literatura que le sirve a los conquistadores para entender lo que ven que los desborda, la fauna, la flora, las prácticas de las personas, las razas con las que se cruzan, etc. Hay un dato muy interesante aquí, y es que el autor de El huérfano llama a los americanos los naturales. No les llama indios ni indígenas, les llama naturales y los distingue de los españoles, y en medio, por supuesto, están los criollos. Pero ese respeto trasciende en una línea muy interesante igualmente del libro, que es próxima también a la denuncia de los excesos cometidos por la conquista que hizo Bartolomé de las Casas y otros autores. Aquí de una manera más contenida, pero narrada, no puramente teórica, el autor describe dos fenómenos que considera terribles. Uno, que los naturales están desapareciendo, lo cual incluso él llega a decir que es contradictorio con los intereses de los encomenderos, que se van a encontrar pronto sin mano de obra con la que producir. Y luego hay una descripción
prodigiosa de las minas de Azogue del Potosí, en donde se ve cómo los naturales son sometidos a unas condiciones de trabajo que acaba enseguida con sus vidas, y la descripción es muy fría pero muy empática, no tiene una adjetivación truculenta, pero el impacto es realmente muy grande en quien leemos este libro. Y luego El huérfano, no me voy a extender más en ello, ya quiero terminar. Está en ocasiones importantes, porque aunque él profesa en la Orden de San Agustín al llegar a Perú, luego, por un acontecimiento que no sabemos cuál es expulsado de la propia orden y por esta razón inicia un periplo para conseguir su rehabilitación como religioso, y este itinerario lo lleva a convertirse en un pícaro, en un soldado bravucón. La verdad es que la descripción que se hace del huérfano es verdaderamente fabulosa. Es un hombre que goza de las perfecciones más absolutas en todo lo que hace. No me refiero a la perfección moral, en la que no se insiste, pero sí en sus habilidades como guerrero, como jugador, como tañedor del laúd, es la perfección más absoluta, además de ser apuesto y de ser muy seductor. No hay episodios galantes, y es una pena, sería estupendo que los hubiera, los tenemos que dar por supuestos. En la literatura narrativa ya sabemos que lo que se nos cuenta no deja de ser un esquema de lo que supuestamente pasó, y aquí se tiende un tupido velo sobre estos episodios que tuvieron que ocurrir, porque el perfil del huérfano en toda esta etapa a la que me refiero tenía que incluir necesariamente los episodios galantes. Pero está en Puerto Rico, por ejemplo, cuando Drake asalta la isla y lucha en ese episodio, luego cruza el Atlántico y en Cádiz le pasa exactamente lo mismo, asiste a la invasión de la ciudad por parte de los ingleses, luego se va a Italia, está en Milán, está en Génova, consigue finalmente un perdón que le inspira regresar de nuevo a América, otra vez a Perú, y allí termina sus días como, primero como abad de un monasterio o de un convento. Los españoles no hemos quizás acabado de tener conciencia, me refiero a nosotros, a los que vivimos en este siglo y en el anterior, de todo lo que aquello significó. En las escuelas no se enseña la presencia española en América, y eso es verdaderamente incomprensible, porque con la ponderación crítica que sea del caso, sin embargo, la narración de lo que representó aquella experiencia es verdaderamente prodigiosa, ¿no? Y este libro, y no hay otro que yo conozca igual que él, nos reconcilia con ese vacío de la historia española en América, con la precisión de citar lugares, de citar nombres, de describir ciudades, de ponderar prácticas y costumbres de los naturales, incluso con la denuncia de esas circunstancias extremas a las que antes me he referido. Pero además hay un párrafo que no me resigno a citar aquí, a dejar de citar aquí, mejor dicho, que dice lo siguiente: un hombre que ha estado en las Indias es 2 veces hombre, por ser más general, de más industria, menos necio y más experimentado que el que no ha salido de su patria. Es un lema al que yo me apuntaría, y además creo que siglos atrás le hace justicia ya no a los españoles que fueron a América para conquistar, sino que fueron a América para laborar. Es decir, la segunda gran oleada de España allí, después de las independencias, que es la de los emigrantes. Yo he conocido, yo soy gallego y ya se pueden ustedes imaginar que por lo tanto el fenómeno de la emigración a América es muy próximo a mí. Yo he conocido a muchas personas, hombres y mujeres, aunque el texto aquí dice hombres, que cumplen perfectamente lo que dice el autor del huérfano. Efectivamente, son
personas al cuadrado, tienen un plus de presencia, de personalidad, precisamente porque algún día, por razones probablemente crueles, tuvieron que abandonar su patria chica y se encontraron en América con unas experiencias duras, pero al mismo tiempo muy enriquecedoras. Hay una línea de interpretación del fenómeno de la emigración que es muy plañidera, que se presenta el fenómeno de la emigración como un drama terrible. Y esto es verdad, por supuesto, el desarraigo lo es, pero se olvida la segunda dimensión. La emigración ha posibilitado a muchas mujeres y muchos hombres encontrarse con su potencial máximo y ha hecho de ellos y de ellas unas personas más ricas de lo que hubiesen podido ser, y no me refiero al dinero solo, más ricas de lo que hubiesen podido ser quedándose en su patria chica, en su ciudad o en su aldea natal. Es un acontecimiento importante la publicación de este libro, un inédito de 1621 que llega a nuestro siglo XXI y que no solo es de graciosa lectura, sino que viene a establecer un hito en esa continuidad que no sé si tendrá otros ejemplos que endosarle en el futuro, esa continuidad de la narratividad a base de la gran experiencia americana que los españoles hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Belinda Palacios. Muy buenas noches. Antes de empezar, quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Castro por haber confiado en mí para llevar a cabo la edición de este libro y a la Casa de América por haberme invitado a presentarlo. El texto que nos tiene aquí reunidos debió imprimirse en Sevilla en el año de 1621, pero por alguna razón que hasta hoy se nos escapa, nunca apareció publicado. Se trata de la historia del huérfano por Andrés de León, vecino de la ínclita y nobilísima ciudad de Granada, un manuscrito que narra a lo largo de 328 folios la historia de un joven apodado el huérfano que decide partir de su Granada natal hacia las Indias, donde se hace fraile agustino. Esta decisión lo lleva a recorrer diferentes territorios españoles en América del Sur y el Caribe, pero también las cortes de España e Italia, antes de retirarse a vivir su fe en un monasterio en la ciudad de Lima. La historia del huérfano viene acompañada además por más de 70 poemas que habría escrito, según afirma el narrador, el huérfano o el personaje, poemas en los que de alguna manera se ve reflejada también parte de la trama de la historia. El manuscrito, hay que decirlo, está en excelente estado de conservación y se encuentra actualmente en la Hispanic Society of America, luego de que el fundador de esta institución, Archer Milton Huntington, se lo comprara en 1904 al Marqués de Jerez de los Caballeros, dentro de un lote de más de 10.000 obras. Sin embargo, a pesar de que este texto despertó el interés de más de algún investigador en los últimos 40 años, el texto no conseguía ser editado, al punto que se llegó a pensar que este estaba embrujado y que impedía a quien se lo propusiese de llevar a cabo el proyecto. Esto último, aunque anecdótico, resultaba claramente perjudicial para el estudio y la divulgación del texto, que casi no se lo ve mencionado ni en publicaciones que se han escrito sobre literatura colonial en los últimos años, ni en estudios sobre literatura aurisecular en general. Resultaba imperativo, por lo tanto, ocuparse de rescatar la historia del huérfano del olvido y también de la leyenda mortífera que lo rodeaba para darlo a conocer al público, que es justamente por lo que apostó la Biblioteca Castro. Por supuesto, esto es solo el comienzo. Ahora es necesario adentrarnos en las profundidades del texto y continuar desvelando sus misterios, porque misterios tiene muchos. Pero hay algunos elementos que ya hemos resuelto, como la cuestión de la autoría. Y es que Andrés de León, el nombre con el que aparece firmado el manuscrito, es en realidad un seudónimo con el que el autor pretende ocultarse. El primero en dar la pista para esclarecer este primer misterio fue el ilustre bibliógrafo don Antonio Rodríguez Moñino, quien descubrió el manuscrito mientras se encontraba preparando, como bien ha dicho don Darío, el catálogo de manuscritos poéticos castellanos en la Hispanic Society allá en los años 60.
Rodríguez Moñino descubrió que 2 de los poemas del huérfano se encontraban repetidos en un impreso titulado La relación de las exequias que el marqués de Montesclaros, virrey del Pirú, hizo en la muerte de la reina Nuestra Señora, doña Margarita. Ese texto es un tributo literario a la reina compilado por un tal Martín de León de la Orden de San Agustín, que fue publicado en Lima en el año de 1612. Este impreso, además, aparece mencionado por lo menos en 3 ocasiones en la historia del huérfano. Nosotros, entonces, ahondamos en esa dirección y comprobamos una serie de intertextualidades y coincidencias entre ambos textos que apuntan directamente a la autoría de Martín de León. Pero ahora me imagino que se preguntan, ¿quién fue Martín de León? Martín de León y Cárdenas fue un religioso español originario de Archidona, Málaga, que tras una breve estancia en las Indias durante sus años de juventud, dedicó su vida tanto a la Iglesia como a la defensa de los intereses de la corona española en la Italia española. De hecho, llevó a cabo una carrera eclesiástica sumamente fructífera, pues a partir de 1629 fue designado como obispo de Trivento y un año más tarde fue nombrado obispo de Pozzuoli, un cargo que ocupó durante 19 años. Y en 1650 fue propuesto como arzobispo de Palermo por el mismo Felipe IV. Estamos hablando, por lo tanto, de un hombre reconocido por su labor eclesiástica y política, cuya trayectoria hoy en día se encuentra muy bien documentada gracias a la labor de Juan José Vallejo Penedo, quien publicó una minuciosa biografía en el 2001. Sin embargo, es necesario añadirle ahora otra faceta a este personaje, una faceta que ostentó durante sus años de juventud, la de poeta y escritor. Hoy sabemos que Martín de León fue recibido en el monasterio agustino de Lima entre 1611 y 1612, durante el mandato del marqués de Montesclaros, y partió mientras se encontraba en este cargo el príncipe de Esquilache. Y da la casualidad que el confesor personal del marqués, el agustino Pedro Ramírez, había sido prior de Martín de León, mientras que él hacía su formación religiosa en Sevilla. El resultado fue que se estableció una relación de amistad bastante cercana entre estos 3 hombres, lo que a su vez permitió que Martín de León se relacione muy pronto con la corte del virrey. Es sabido que tanto el marqués de Montesclaros como su sucesor, el príncipe de Esquilache, tuvieron gran afición por el cultivo de las letras en sus cortes, lo que los llevó a convertirse en impulsores de artes y las humanidades y a mantener estrechos vínculos con artistas y poetas. De hecho, al príncipe de Esquilache se lo llevó a acusar más de una vez de encontrarse muy ocupado haciendo poesía y descuidando el gobierno. Nuestro fraile, por su parte, no tardó demasiado en familiarizarse con este ambiente de fervor literario y sentirse a gusto en él, algo que para mí comprueba su temprana participación en un evento literario tan importante para la ciudad como lo fue esta celebración de las exequias de la reina Margarita. Y por otra parte, esto explica también la amplia profusión de poesías que encontramos en el manuscrito, muchas de ellas presentadas por el narrador como el resultado de distintas tertulias literarias en las que habría participado el huérfano, pero a las que probablemente acudió el propio Martín de León. Digo esto también porque varios de los poemas muestran una fuerte intertextualidad con la prosa, por lo que es probable que fueran escritos por la misma persona. Nuestra hipótesis, entonces, es que el autor, inspirado por la frenética actividad literaria de Lima, habría comenzado a escribir la historia del huérfano y a componer sus poemas mientras se encontraba todavía en las Indias. Sin embargo, el texto lo habría terminado de escribir una vez que ya se encontraba de regreso en España, y esto en realidad lo podemos saber porque hay momentos en el manuscrito en los que el narrador se refiere a acontecimientos históricos precisos, y eso nos permite darnos cuenta en qué año fueron compuestas las diferentes partes del texto. En todo caso, Martín de León le habría dado punto final a su obra antes del mes de abril de 1620, fecha que aparece en la carta laudatoria que un tal Juan de Lucio le dedica a la obra de Martín de León. Ahora bien, otra de las grandes interrogantes que se produjo en su momento alrededor del texto es la cuestión del género, pues si bien al aclarar el asunto de la autoría nos resultó evidente que no estábamos ante una autobiografía novelizada de Martín de León, es también importante recalcar que el texto tampoco es lo que el narrador pretende. El narrador pretende que se trata de una biografía verdadera,
pero en realidad se trata de una obra de ficción. Para demostrarlo voy a hacer un breve resumen de la obra y luego daré algunos ejemplos. La historia del huérfano narra en tercera persona lo que le ocurre a ese personaje desde que decide partir de España a las Indias a la edad de 14 años. Tras una breve participación en las guerras de conquista, el huérfano toma el hábito en un monasterio agustino en Lima. Luego parte a Bogotá, donde es ordenado sacerdote, y trabaja como misionero entre los indígenas hasta que es expulsado de la orden por el provincial de Santa Fe. Las razones de su expulsión y encarcelamiento no quedan claras, pues los 2 folios donde se explica qué es lo que pasa han desaparecido. En todo caso, este es el momento en el que comienza la verdadera aventura del huérfano, que se escapa de la prisión y se disfraza de soldado con la idea de viajar a Europa para pedirle al Papa que por favor le devuelva su hábito. Es así que el huérfano se encuentra en Puerto Rico cuando la isla es atacada por Francis Drake, y más adelante se encuentra en Cádiz cuando la ciudad es destruida por los ingleses. Regresa a Madrid, donde se vuelve adicto al juego y se encuentra envuelto en una riña en la que muere un hombre, y esto lo hace recapacitar y decide ahora sí ir a Roma a pedir el perdón papal. Y el viaje, dado que en el camino se entera que el Papa no se encuentra en Roma sino en Ferrara, el huérfano asiste a la toma de Ferrara del Papa Clemente VIII y presencia las festividades celebradas en las diferentes ciudades italianas y españolas en honor a la unión de Margarita de Austria con Felipe III. Bueno, hay al menos otras 2 o 3 ocasiones en las que el huérfano se va a ver vuelto en problemas, salvándose por los pelos incluso de la horca, hasta que recibe el perdón papal y regresa a las Indias, donde recorre diferentes ciudades del virreinato, ciudades emblemáticas, entre ellas Potosí y Huancavelica, hasta que es nombrado prior de Chile. Sin embargo, el huérfano opta por rechazar humildemente este título y prefiere terminar sus días en el convento agustino de Lima. Es justamente en Lima donde el narrador pretende haber conocido al huérfano, quien le habría contado su vida. El narrador asegura poner la vida del huérfano por escrito para honrar a su patria, porque el narrador afirma ser él también originario de Granada, y para que el mundo no se olvide de ese personaje tan singular. Afirma haber reconstruido la vida del huérfano utilizando tanto información que le habría dado el huérfano en persona, además de relaciones escritas que le habría procurado el huérfano, pero también dice que él recopila relatos orales de otras personas que conocieron al personaje. No obstante, como señalo en realidad con algún detalle en el prólogo del libro, una lectura atenta del texto y sus fuentes nos revela que gran parte de la pretendida vida del huérfano no procede del testimonio de una persona real, sino de un conjunto de textos sumamente diversos, entre los que destacan las relaciones de sucesos, algunas cartas escritas por personajes históricos de la época y diferentes obras literarias contemporáneas a Martín de León, en las que nuestro autor encontró su inspiración. Les doy un ejemplo concreto para ilustrar esto un poco mejor. Durante la defensa de Puerto Rico, el narrador nos cuenta que al huérfano le fueron asignadas 2 misiones que realizó con éxito. Sin embargo, cuando uno contrasta las fuentes históricas con nuestra novela, encontramos que estas 2 tareas fueron realizadas en la vida real por 2 personas distintas cuya trayectoria vital no coincide con la vida de nuestro héroe. Esto, que es un patrón que se repite en el texto de Martín de León, nos llevó a concluir que la materia con las que han sido construidas las aventuras en el libro no provienen de una persona real apodada el huérfano, como lo pretende el narrador, sino de relaciones y documentos históricos de la época que en muchos casos he conseguido identificar. El autor así introduce a su personaje en medio de diferentes sucesos históricos, ya sea cambiando para ello conscientemente el contenido de sus fuentes, como es el caso de Puerto Rico, ya sea alternando entre el material histórico y el relato propiamente dicho de la vida del huérfano, y va construyendo con esto un espacio verosímil en el cual se desenvuelve su personaje. Se trata, por lo tanto, si volvemos al género, de una biografía ficticia y novelesca que puede ser disfrutada como una novela de aventuras anclada en un tiempo histórico determinado. Esto, por supuesto, y me parece muy importante recalcarlo, no le resta una pizca a la riqueza literaria del personaje, que es descrito
como les contaba don Darío, como un hombre físicamente perfecto, guapo, galán, además de inteligente, valiente y hábil para todo, especialmente para el arte de la espada. Pero no solo, porque es también poeta, bailarín, músico, un genial orador y un sobresaliente jinete. Sin embargo, uno de los atributos que más destaca en el huérfano es su fuerza. Sus proezas son comparadas, por ejemplo, con las de Jerónimo de Ayas, militar y militar español que se hizo muy conocido en su tiempo por su portento físico. Y así vemos que el autor hace ejecutar a su personaje, y con gran éxito, muchas de las proezas por las que Ayas se hizo conocido, como abanillar un plato con los dedos, romper barajas de naipes con las manos o arrancar rejas también con las manos. Otro personaje que se lo relaciona es Alonso de Céspedes, un célebre soldado también conocido por su fuerza física, que se convirtió en el personaje principal de una comedia de Lope, El valiente Céspedes. Sin embargo, uno de los rasgos más distintivos del huérfano es en realidad su temperamento, que es un temperamento tan cambiante y extremo que hay momentos en los que no podemos dejar de relacionarlo con los soldados fanfarrones de algunas comedias del Siglo de Oro. Acorde con el gusto barroco de la época, nuestro protagonista pasa continuamente de monje a soldado y con ello de hombre pacífico y educado a un bravucón pendenciero. Es tan capaz de comportarse como un caballero admirable y respetado por los oficiales y gobernantes, como de perder los papeles e insultar a un capitán español, verse envuelto, justamente como decía, en líos de juegos o apuestas, o arrancarle la nariz con los dientes a un hombre que quiso atacarlo, actuando como aquellos soldados fanfarrones y violentos que llevó Lope a las tablas en obras como La contienda de don Diego García Paredes y el capitán Juan de Urbina o El caballero de Illescas. Se trata, por lo tanto, de un hombre plagado de contradicciones que, pese a estar convencido de que quiere recuperar su hábito, disfruta de la notoriedad y de la vida en la corte y no tiene reparos en mentir ni engañar cuando es en su propio provecho. Esta ambivalencia, que se ve reforzada, como digo, por el continuo cambio de traje de monje a soldado, es uno de los elementos que acerca la figura del huérfano a la del héroe barroco. Ahora, otro elemento es también su condición de peregrino, pues a pesar de que los viajes del protagonista responden a un objetivo concreto, que es el de volver a ser aceptado en la orden, implica también un viaje de perfeccionamiento espiritual que se libra al interior del héroe. Esto no debe sorprendernos, pues lo cierto es que los diferentes elementos que he mencionado hasta ahora se articulan bajo el influjo de las formas narrativas más populares a ambos lados del Atlántico. Así, si bien por una parte es evidente que Martín de León leyó un buen número de crónicas indianas y se dejó inspirar por ellas, también es posible advertir en la manera en la que está construido el texto una clara influencia tanto de la novela picaresca en general como del relato apicarado propio de las autobiografías de soldados, como la de Diego Duque de Estrada o incluso La monja alférez. Destacamos así elementos como la edad temprana en que se abandona el hogar familiar, la itinerancia, el gusto por el disfraz, el paso por la cárcel, entre otros. A fin de cuentas, estas actitudes picarescas y a veces un tanto extremas que exhiben los diferentes soldados españoles, tanto en la narrativa como en el teatro, les sirven a Martín de León como contraejemplo sobre el cual trazar el camino que debería seguir idealmente su personaje. Es posible advertir también una clara influencia de la novela bizantina española en el planteamiento de la obra, pues las peripecias del huérfano resultan bastante cercanas también a las aventuras que solemos encontrar en ellas, como cautiverios, encuentros con piratas, luchas, naufragios, aprisionamientos, fugas de la prisión, etc. Esto, sumado a una fuerte influencia de la Crónica de Indias en ciertos capítulos del manuscrito, nos sirve como confirmación de que Martín de León buscó conscientemente modelos literarios sobre los cuales apoyarse para la construcción de su personaje y su texto. Ahora bien, como corresponde a la época en la que fue redactada la obra, la historia del huérfano presenta una abundante cantidad de digresiones y comentarios del narrador, que incluyen tanto referencias a citas y autoridades clásicas y modernas, como ideas y pensamientos propios o ajenos que se interpolan en el texto. Cabe señalar también que si bien el narrador afirma constantemente que su texto va a ceñirse solo y exclusivamente a las aventuras del personaje, el lector nota en muchos momentos que